que a fin de cuentas han muerto en la miseria, ¿no? Ujú. No han hecho nada. Entonces, por esa cosa que pasaba, digamos, de ser músico, mi padre pues no estaba de acuerdo y él quería que yo estudiara, pues, ¿no? Y Pero, ujú. pero a fin de cuentas decidí en la música de pasadita que ayudaba a mis padres, ¿no? Por la situación económica que yo también, mi padre pasaba, porque simplemente mi papá era un carpintero nada más, ¿no? Y mi madre, bueno, pues ayudando por ahí, lavando ropa, ¿no? Yo ya desde pequeño, ya a la edad de 9, 10 años ya pensaba de otra forma, de buscar, tratar de apoyar a mis padres, a mis hermanos, ya pues. Y así he comenzado a luchar, porque también he vendido ¿A periódicos qué edad comienzas a trabajar, a salir a la calle, a ganarte a, los frijoles? a las 10, cuando tenía 10 años ya. ¿Cuál fue tu primer trabajo a los 10 años? Cobrador de copy. ¿Qué combi? Qué ruta hacías? O sea, de mi barrio, pues el ermitaño, de la pista, no, hasta... Ya habías ido al ermitaño, ¿ya? Ya estaba en el ermitaño. Ya O sea, a estabas la en el edad de ermitaño. 10 años, 9 años ya estaba en el ermitaño. Ujú. Lógicamente, pues, era una invasión, ¿no? Un asentamiento humano, ¿no? Ujú. Mucha gente se estableció ahí, pero no había, pues, agua, no había luz, ¿no? Entonces, y bueno, en este caso había las combis, bueno, que trabajaba, pues, de la pista hasta Parero 11, 12, ¿no? De ahí donde me aceptaron, ¿no? Para poder ser cobrador. De esa forma, digamos, ayudar a mis padres, ¿no? Y cuando yo no había también esa chamba de ser cobrador, eh, vendía periódicos, También caniguita. sí, pero también había la competencia, pero que ya Ajá. todos los puestos o sitios donde vendía periódicos también ya estaba ocupado por otras personas, ¿no? Bueno, la calle ya nos enseña mucho, ¿no? Tenía bastante porque inclusive vendía chupetes, imagínate, desde la pista, anteriormente solamente había luz hasta el paradero 2 nada más, o sea, la parte de la pista nada más. Ya. Y por lo tanto, como tenían luz, entonces tenían sus refrigeradoras, ¿no? Y había personas que tú podías ir y comprar tu chupete Con tus cajitas de con Tecnopora. tu Tecnopor. Y ahí también comencé con media cajita, 2 cajitas, otra cajita, hasta que me lo tuve así. Pero todo eso, digamos, era para poder, digamos, aprovechar y comenzar, Tenías digamos, 10 añitos, trabajabas de canillita, vendías chupetes, eras cobrador, pero no descuidaste tus estudios, al menos no, elementales. no. ¿Dónde No. estudiaste? Justo ahí está, digamos, el detalle, ¿no? Que yo, digamos, estudiaba, momento de hacer mis tareas, ¿no? Ujú. Me acuerdo muy bien que, no sé dónde lo conseguí, pero me conseguí una radio a tubos. A tubos. A tubos, mira. Ay. Y ya pues, con mi radio a tubos, sí, conectado, ¿no? A la luz. O sea, ¿En qué colegio estudiaste? yo estudié en el Ermitaño, no recuerdo, pero era Ujú. un colegio mixto ahí en el Ermitaño. Después estudié en el RIMAC. En el Rima había un colegio también, bueno, que está cerca a Ventín. Río Rima. Ajá. Y luego estudié mi media en el Ricardo Betty. Ricardo Ventín, tus estudios secundarios. Escuchabas la radio, tenías tu radio a tubos. A tubos. Esa radio ya te lo compraste con tu esfuerzo, ya De verdad, vendiendo. no sé cómo lo conseguí, pero me conseguí Ya. el radio. Y era tubos, ¿ah? Y ahí ponía mi radio a tubos, entonces comenzaba a estudiar. ¿Qué escuchabas? Y ¿Qué música? Escuchaba toda clase de música, pero lo que más me gustó bastante y escucha que las canciones de Leo Dan, ¿no? Claro. Bueno, en ese entonces era a amplitud modulada, todavía la FM no se pues, escuchaba. No. Frecuencia modulada fue ya el año, Después creo que era 80, AM. 80. ¿Qué radio era? Más o menos, ¿te acuerdas? La verdad que no recuerdo, pero de SP Radio, ¿qué te La digo? Libertad, Moderna, La Crónica, Radio Reloj también había. Radio Reloj, cada minuto, ¿no? Claro, ¿no? Había Radio de Éxito, me acuerdo muy bien. Éxito también, por supuesto. Unión también, Unión. Ujú. Y muchas radios más, ¿no? Que transmitían, digamos, música. Pero lo que más impactaba a mí, me gustó mucho, fue el estilo de las canciones de Leo Dan. Lo Leo cual eso Dan. me gustó mucho y me gustaban sus canciones. Y así también escuchaba esa música y también escuchaba, digamos, ese entonces, pues, cuando estaba
Grupo Celeste, Los Secos, La cumbia. Los Birlos, el Grupo Lina Ilusionistas. también, y también recién salía, digamos, Chacalón, ¿no? Con el Grupo Celeste, Chacal también con... Chacal y sus estrellas. no, era Chacal, sí, era Chacal, ¿no? Los Titanes de Tito de la Cruz. Entonces, todo eso yo escuchaba y como que salía una primicia o un tema que me gustaba de novedad, dejaba de estudiar o de escribir y agarraba mi lapicero y entonces trataba, o sea, de ponerme al día, ¿no? O sea, de ponerme al día y así poco a poco, digamos, me gustó, digamos, usar la copia, ¿no? Por supuesto. Está viéndonos Tito Armando Chachi Molina, nuestro gran colega, nuestro gran amigo, hermano mayor. Fue el vocero del programa Rocío Tropical, Vico, Tito Armando Chachi Molina. ¿Te está viendo, Tito? Así es, así es. Bueno, compadrito, Tito Armando Chachi Molina, natural de Junín. Así es. Bueno, un recuerdo para todos los que alguna vez aportaron pues a la agrupación Caricia, ¿no? Así es. Casi todos los locutores de Radio Inca pues estuvieron con Rocío Tropical, ¿no? Emblemático programa de Rocío Así es, Tropical. así es. Sensacional. ¿Tu hermanita se llamaba Rocío? No. Alex, mi hermana que falleció, René, que también estaba en la radio, ¿no? Estaba en la radio, por supuesto. Bueno, lamentablemente pues falleció ya hace mucho tiempo, ¿no? Bueno, son cosas que pasan en la vida, ¿no? Claro, claro que sí. Un abrazo para Tito Armando Chachi Molina, el programa de 3 a 3:30, ¿no? De 3 a 3:30. O de 3 a 4 era el programa de Rocío Tropical. Estamos en tu trabajo, en tus estudios secundarios en Ricardo Bentín. Ahí fue naciendo en ti el deseo de ser ingeniero civil también. Así es, así es. Aparte de eso, no digamos, la única manera de poder pasar la noche o divertirnos en el barrio, ¿no? A partir de las 6 de la tarde ya era oscuro, mira. Pero nos reuníamos con todos los muchachos del barrio, ¿no? Con su latita ahí de leche, otro con su guitarra de palo. Y nos reuníamos en grupo, ¿no? Y comenzamos a cantar, digamos, los temas que estaban de moda, ¿no? Los temas de Leodán y los temas que estaban de moda, ¿no? O sea, en ese entonces, pues, ¿no? Que ya, digamos, yo me lo sabía ya de memoria, pero ya había una agrupación ahí en el barrio llamado Hawái Quinto, donde estaban pues muchos músicos del barrio y ahí también estaba pues nuestro gran amigo Juancito Arana, ¿no? Claro. ¿También vendías frutas? ¿También llegaste a vender frutas? Sí, o sea, a veces no había trabajo y papá me decía, ya, levántate y anda a buscar trabajo, a lo que a un sea. niño de repente no le dan también, trabajo. También lustrar los zapatos, ¿ah? También lustraste zapatos. Bueno, he hecho de todo, ¿no? Tratando, digamos, en este caso, de poder ayudar a mis padres, ¿no? Así es. Mientras ustedes allá vivían en una chocita, ¿sabes lo que es vivir en esteras? Sí. Sí, ¿por qué lo voy a negar? Porque voy a tener vergüenza. Y hace una choza dentro del barrio, bueno, éramos pues la familia, lo más mínimo. Entonces, todas esas cosas yo, digamos, quedaban en mi mente y entonces yo veía la forma, digamos, de poder salir adelante. Y es por eso que cuando yo ya acabo mi media, la Ricardo Bentín, me dedico ya, voy a dedicarme a la música, pero a ser un músico de verdad, pues no un músico del montón, músicos que han tenido fama, que nunca han tenido dinero, lamentablemente piden digamos, ayuda y muchas cosas, pero yo creo que esas cosas han cambiado ahorita. Yo de mi parte, ¿no? Yo he tratado de superar eso y la gente que me conoce sabe cómo soy yo. He sido metódico, nunca he prestado respeto a nadie y lógicamente también tengo mi carácter, ¿no? Por supuesto, y ahora, todos. Y hay una cosa que mucha gente, o también periodistas que me preguntan, ¿cómo es que tú llegaste a Lima, no? Yo llegué a Lima, digamos, porque antes, digamos, se celebraba pues las fiestas patronales, ¿no? En este caso de Huarochirí, ¿no? Y llegué pues a Lima por intermedio de ellos, ¿no? O sea, la gente huarochirana, donde en el mes de agosto, que es la fiesta de la Virgen de la Asunción, Virgen de la Asunción, nuestra Santa Choquita. hacían sus fiestas
patronales. Pero antes de eso, ¿quién te dijo a ti, a quién tienes que agradecerle? Te dijo, tú sabes cantar. De repente ya en el colegio Sí. te escuchaban, ya tenías de repente el respaldo de alguien, de algún maestro. ¿Quién te dijo, sí puedes ser una estrella? Justo esto, cuando estaba en primaria, había un profesor, un tal Caro, doctor Caro, que me acuerdo muy bien porque nunca me voy a olvidar, nos inculcaba, pues, digamos, no solamente era de estudiar, ¿no? Era un momento que sí, ya, muchachos, dejen sus cosas, guarden ahí, y contaba su vida, su experiencia, todas esas cosas que le había pasado. A veces ese tipo de cosas nos queda en el corazón para toda la vida, nos marca. Por cierto. Y había momentos donde el profesor decía, bueno, ya, puede calificar, va a salir del 1 hasta el último, va a salir acá al frente del salón, se van a parar ahí y yo voy a calificar. Ustedes canten, cuenten chistes, no sé, lo que ustedes quieran y vayan ahí. Así fue, digamos, que todos salían y yo era el número 8 porque era Carrasco, o sea, ABC, ¿no? Claro. Y ya, pues, ¿y ahora qué hago? Lo único que hacía era salir, mirar al cielo. ¿Sabes que los muchachos pues también te vacilan, ¿no? Claro. ¿Sabes, no? Y te llenan de nervios también. Claro, pero lo único que hacía era mirar al cielo y comenzaba a cantar. Y así era la costumbre, digamos, del profesor en sus clases, que para mí era interesante porque nos inculcaba, digamos, a que él había vivido su vida y nosotros también podíamos escucharlo, Claro. hacer un ejemplo, ¿no? Y así, entonces llegaba ya, digamos, fin de años, o sea, la clausura del colegio, y ya pues pedía, ¿no? ¿Quiénes quieren salir a representar al colegio? Y ya yo salía cantando, pero Claro. Y seguramente cantando los temas de Leodán. también, y también los temas de, bueno, era así nomás, o sea, yo solo, ¿eh? Claro. A capela. Me acuerdo muy bien de vivir en el campo triste, solo. Y ahí los profesores, el profesor me dijo, alumno, me dice, tú tienes condiciones para cantar, me dice. Me gustaría que te dediques al canto, a la música. Gracias. Y así, poco a poco, bueno, ya trabajaba ya con la agrupación de Hawái Quinto, grabamos las primeras canciones. Se cambió el nombre del grupo porque no era, digamos, comercial, ¿no? Y se puso pues la agrupación Melodía, ¿no? Caramba. ¿Tú consideras que eres un cantante nacido? Tú prácticamente tienes ese don tan especial. No necesitas más argumentos. Claro que con tus ensayos y todo ello se te facilitó más para que puedas realizar un tema, cantar un éxito. Mira, yo he llegado a la conclusión que mi padre no quería que yo fuera músico por muchos motivos que él tenía razón, ¿no? Entonces yo dije, bueno, yo voy a dedicarme a la música para de una forma profesional. O sea, voy a comenzar a ensayar, practicar, aprender más y más. Y también, bueno, lamentablemente no tuve el apoyo de mis padres, porque si hubiese tenido el apoyo de mis padres, otra cosa hubiese sido el cantar, ¿no? Pero de todas maneras, decidí ya, digamos, dejarme la música y viajé, digamos, a Huancayo, a vivir a Huancayo. ¿Te fuiste a vivir Solo. a Huancayo? Solo. ¿Por qué te fuiste a Huancayo? ¿Por la música? ¿Por qué ya no te sentías bien en Lima? No, era que como ya habíamos grabado con la agrupación Melodía, primer 45, El Juramento, y el lado B, la canción Cuando me va de tu lado, era canción que ya pegó bastante en Huancayo. No en Lima, porque en Lima había mucha competencia, Claro. las promotoras que tenían las radios locales, entonces era imposible, digamos, ¿Para qué sello grabas? para el sello de Tito de la Cruz. Sello de Tito de la Cruz. Tito de la Cruz. Era acetato, disco 45. Disco 45. 45. O sea, él nos dio le dio la oportunidad a Juan Arana y a mí también. Bueno, es una historia larga, pero simplificando, digamos, me dio la oportunidad. Con Juan Arana, muchas voces. ¿Y él por qué te elige a ti? ¿Qué fue? ¿Qué hizo para que hizo un casting, llamó a... ¿Cómo así te elige a ti Bueno, chico? retornando, digamos, a mi barrio, que salíamos a cantar ahí
toda la noche porque era todo oscuro y cantábamos. Y como el barrio es, digamos, es chico, llegó a los oídos de Juan Garana, y había un chibolo que cantaba que por ahí, que por allá. Y bueno, y me manda a llamar, ¿no? Me dice, chibolo, ¿tú cómo te llamas? Ah, qué bien, me dice. ¿Sabes tú cantar? Sí. ¿Sabes esta canción? Sí sé. ¿Otra canción? Sí sé. Ah. Y te gustaría cantar, digamos, ¿no? Con la agrupación. Ah, claro, le dije, no hay problema. Y así fue como entré, digamos, a la agrupación de Hawái Quito. Era el grupo y él era la primera guitarra, ¿no? Porque también había otro director, ¿no? Juan Arana era la primera guitarra. Sí, así es. Y entré a la agrupación, pero lo más espectacular era que, digamos, tuve la oportunidad de conocer a Chacalón. Porque Chacalón, digamos, visitaba mucho el barrio y aparte, por así salía, tenía conexión con Juan Arana, pues había oportunidad donde lo llevaban a Chacalón a cantar. Si no era Chacalón, era Chacal, ¿no? Y ahí yo estaba ahí. Comencé cargando los instrumentos, a cargar los instrumentos y acompañarlos a sus fiestas, ¿no? Que ellos tenían, o lo llamamos Rey de la Papa, de Cabot. ¿Dónde? Tú sabes que sus patas hacían su fiesta, ¿no? Su cumpleaños, 15 años, bodas, ¿no? Entonces ahí yo iba. Bien estaba Chacalón al final o estaba Chacal. Y yo estaba ahí. Claro. Y también una cosa que te digo, te cuento porque la gente o los integrantes, ¿no? A mí me conocían como Chacalito. Chacalito. Dicen que cantaba igual que Chacal o que Chacalón. Puede ser porque los que hacemos música y los que empezamos siempre estamos viendo o copiando al que está de moda, ¿no? Claro, se comienza así. Ese es relativo, o sea, siempre te pegas a ello, ¿no? Pero llega un momento que ya, digamos, ya tienes que cambiar, porque si no, pues... Tienes que encontrar tu camino. Claro. Y es así donde, digamos, grabo pues con la agrupación Melodía, El Juramento y Cuando me vaya a tu lado, mis primeras canciones que canté, y que donde plasmé mi voz, pues, ¿no? Pero también por ahí había cositas que no quería que yo cante, que muy chibolo, que nadie lo conoce, que por acá, que por allá. Pero lo hice. Pero detrás de eso había otra intención, que no sí, había otras adelante. personas que no. Bueno, yo creo que puedo entender porque si uno invierte su plata, lo hace también para ganar, ¿no? Por supuesto. Y entonces ya es una historia muy aparte, ¿no? Lo que te puedo contar, pero sobre todas las cosas, digamos, grabé y pegó en Huancayo, a full. Entonces dije, bueno, de acá me voy a Huancayo a vivir y punto, ¿no? Y ahí comenzó, digamos, mi carrera artística como cantante, ¿no? Como cantante. Con la agrupación Melodía. Melodía, fuiste a... Vico, el problema que tú tienes en la vista, Vico, es un problema de nacimiento. Sí. No se pudo corregir eso ya. Sí. Bueno, no sé. A veces está predestinado, ¿no? A que pase esto porque hubo un tiempo donde hubo la enfermedad de la meningitis, Claro. una enfermedad muy contagiosa, lo cual me dio a mí, estuve en el hospital. Entonces, ¿A qué edad fue eso más o menos? a la edad de 10, 11 años más o menos, justo esa edad. Y entonces, la verdad que todavía no sé a qué se debe eso de la meningitis, ¿no? Pero voy a comenzar a indagar, pero pues la cosa es que pasó que a mí me afectó, digamos, la vista. Se comenzó a hinchar así, fue una bola así. Y entonces, me recuerdo muy bien que a mí me operaron así, sin anestesia, sin nada. Me operaron así, dieron unos doctores, ¿no? A limpiar todo. Había una infección ya ahí. Siempre me acuerdo y nunca me voy a olvidar. Y después de esta vista, pasó a la otra vista de acá. ¿Ya? Y digamos, ese trance, había un profesor que me acuerdo muy bien, o sea, el doctor Montenegro, me acuerdo. Así nomás no me olvido. Como que se hizo mi
mi padrino, ¿no? Porque venía cada cierto tiempo de la espalda de la columna me sacaban este líquido. Líquido de la columna. Y le decía pues al doctor Botanero, ya Montero, ya, hay que darla ya. Y él decía, no. A mi hija nadie lo toca. Y por él es que yo vivo. Ah, caramba. Ahora, ¿esto por qué quedé mal yo? Ya. ¿Por qué quedé mal? Porque primeramente, cuestión Te faltaba económica. la economía. Y aparte que yo quería estudiar. Le rogué, por favor, doctor Montaner, déjame, quiero estudiar. Claro. Tanto que yo le hablaba, le decía, entonces me dijo, ya está bien, vas a estudiar, pero vas a tomar tu medicina, tu tratamiento, todas esas cosas, ¿no? Ya le digo, ya. Entonces yo salgo ya, digamos, del hospital, un poco convaleciente con la vista, un parche, y me voy a estudiar. Entonces yo cuando iba al colegio iba con mis pastillas, con todas esas cosas. Medicamentos. Entonces, por cuestión, digamos, económico, imagínate, mis padres pues, son pobres. Ya, o sea, no pude terminar, digamos, el tratamiento final, ¿no? Para quedar igual que este. Claro. Y así quedé con la vista un poco... Pero sí ves, o no tienes no ves en el lado ese. Ya. Pero, como te digo, ¿no? Dios ha sido grande y, bueno, no sé, nadie quería que Vico se vaya, ¿no? Porque todavía no era conocido, no había grabado nunca. Como te digo, a veces yo me pongo pensando que yo de repente he sido muy afortunado, ¿no? Porque he pasado tantas cosas también sobre la pandemia que también... Así es. El COVID y muchas cosas más, ¿no? De las dificultades uno saca fortaleza. Así es. Imagínate, en esa situación que estuviste, cualquier otra persona se derrumba y de repente... Bueno, no hubieses sido lo que eres hoy, pero pudo más, ¿no? Tu fuerza y voluntad para salir adelante. A pesar de ser tan niño, quisiste seguir estudiando. Eso no te amilanó. Sí. Yo creo que eso es un gran ejemplo. Sí, yo quería seguir estudiando y salí, ¿no? Salí y estudiaba, pero siempre con mis pastillas, mi tratamiento. Pero ya llegó un momento que ya no. Se dejó de lado y bueno, ya trabajaba, apoyaba a mi familia. Y Chocita lo convertí en 3 pisos, a mis hermanos también les di educación, apoyarlo, ¿no? A mi madre también, a mi padre también, entonces, o sea, en este caso, la cuestión era sacar cara por mi familia, ¿no? La familia Carrasco Tineo, ¿no? Desarrollaste ese don que Dios te dio. De cantar, de cantar, gracias a Dios, no paro. De repente no tengo esa publicidad que tienen muchos grupos, ¿no? Muchos publicidad millonaria de repente, ¿no? Yo soy tranquilo, no me gusta hacer daño a nadie, no gano mucho, y entonces yo creo que eso es lo importante. Para mí, primeramente, creo que soy respetado en el ambiente tropical. Por algo me dicen el rey, ¿no? Lo que quería contarte era eso, ¿no? De que cuando yo llegué, digamos, a la capital, llegué como la voz. Antes de ello, Vico, fuiste a Huancayo a promocionar con el Grupo Melodía, ya como cantante del Grupo Melodía. Así es. La respuesta, ¿qué tal fue en Huancayo? Olvídate. Es verdad que en esos tiempos el que entraba a Huancayo podía llegar a la selva central, podía llegar a parte del sur, al norte peruano. Huancayo era todo un epicentro. Claro, o sea, el centro del país es Huancayo, ¿no? Donde todo se conecta, ¿no? O sea, la selva, la sierra, la mina y todas esas cosas, ¿no? Y ahí hemos estado nosotros trabajando y bueno, pues poco a poco saliendo, digamos, grabando temas nuevos, primicias, temas el inéditos. Primer tema que grabas, Vico. Por eso, como te digo, es el juramento, pues. Juramento que hasta ahora lo tocan. Sí. Se ha grabado en diferentes versiones. También. En bandas a nivel internacional. Son éxitos emblemáticos. En Huancayo nace todo. Es por ello que tú representas a Huancayo. Sí. Siempre se ha mencionado eso. Sí. Y muchos cuando yo llegué a Huancayo no había grupos musicales, tropicales, ojo. Había, me acuerdo, era música netamente regionalista. Romántica, no. Romántica. O sea, rock, baladas. ¿Al lado de quién? De los Zetas.
otras agrupaciones más. También estaba la Quinta Rebelión, pero grupos tropicales no había. Salieron después los ovnis. Ya después salió por ahí el grupo Los Millonarios, creo. Los Millonarios. La agrupación Alegría, los Doberman. O sea, ya a mí nadie me va a engañar porque yo he visto y sé lo que ha sido después la música tropical, que gracias a Dios llegó, digamos, de Lima a Huancayo, ¿no? Con el grupo Melodía. Grupo Melodía. Y aparte, lógicamente, la agrupación Los Titanes. Los Titanes, digamos, estaban en un nivel bien alto, hay que reconocerlo, pero lamentablemente, pues, salió la agrupación Melodía y un poco que Bueno, es la ley de vida, ¿no? Claro. Estás arriba, vienen otros y punto, ¿no? Y la vida continúa, ¿no? Tú admiraste, por ejemplo, los Destellos, Ilusionistas, Yungas, Beta 5. Ellos como que no ingresaron a Huancayo, al mercado del centro. Entraban esporádicamente, ¿ah? No. Nunca fueron un boom en el centro del país. No. O sea, sí venían, ¿no? Venían, pero no. O sea, ya era, digamos, la música tropical, ya pues, ¿no? Primeramente estuve con la agrupación Melodía, estuve como 2 años, me retiré, hicimos el grupo Victoria con Javier Ramos, primera guitarra Javier Ramos y Quilazala Vico. Ya me tuve que retirar porque tú sabes que en un negocio o algo así, como cuando hay sociedad, es un poquito bien bravo, ¿no? Sí. Ya me decidí retirarme y formar la agrupación Caricia. Y en ese lapso que yo me retiro, Jaime Moreira era la segunda guitarra del grupo Victoria. Ya. Y entonces, como yo me retiraba, le dije, por si acaso, Jaime, le digo, yo me voy a retirar. Si tú deseas, puedes tocar la primera guitarra, ¿no? O sea, tú te retiras ya para formar tu propia agrupación. Caricia. Luego de haber estado con Melodía, Victoria, San Lázaro, para formar tu grupo Caricia. Mira, con San Lázaro solamente fue una colaboración mía. ¿Ya? Yo grabé con San Lázaro porque me lo pidieron, que por favor, Vico, queremos que nos apoyes. Lo hice porque nuestro amigo Machuca, digamos, apoyó, digamos, ¿no? Desgraciadamente también a Vico, una ¿no? reciprocidad. Pero sí, entonces me pidió que por favor le grabara una canción. Y acepté pues, grabarle la canción Niña Bonita, que fue un boom. Que al final de cuentas fue mejor el de San Lázaro que de Caricia, ¿no? Pero al final de cuentas lo hice con mucho cariño, ¿no? Y sobre todo... Carita de cielo, Niña Bonita, carita eso viene después. ¿Ya? Ese es después, ¿no? Sí. Entonces, ese es mi paso, digamos, por San Lázaro. Por San Lázaro, ¿no? El apoyo que yo le di, nada más. O sea, solamente una grabación nada más. Y ahí ya hice la agrupación Caricia. Y le hablo pues, a Jaime Moreira, sé que Jaime le digo, yo me voy a retirar, voy a hacer mi grupo y si tú quieres, pues, de la primera guitarra. Primera guitarra, ajá. Y me aceptó. Está bien, mijo. Y ahí comenzamos a trabajar. Ya, Jaime, fue tu primera guitarra, no sabía eso. Sí, primera guitarra del grupo Caricia. Por eso quiero hacer un libro, pero un libro pues, de verdad. Pues, no, claro. Sí, hay un libro, pero todavía sí está a media caña. Y a mí lo que me duele es que no reconozcan, ¿no? Eso a mí es lo que me duele. Porque todos pasamos por diferentes cosas y yo no me avergüenzo de decir lo que... Hay que ser hidalgo. He cargado equipo, todas esas cosas. No me avergüenzo, ¿por qué me voy a avergüenzar? Si todos comenzamos así, es mejor que tú seas así para que veas hasta qué punto, siendo director, te das cuenta que esa gente que trabaja así tiene más valor porque esa gente está contigo, ¿no? O sea, es parte, digamos, del engranaje, digamos, de una agrupación, ¿no? Y todos aportan para que también el grupo o la empresa pueda salir adelante, ¿no? Aparte que la historia no se puede borrar, Vico. No se puede borrar. De Chapulín, por ejemplo. Ay, mi amigo Chapulín, y lo voy a decir ahora porque... No, la gente de provincia sabe, ¿eh? Lamentablemente Claro. aquí el INBA y muchas cosas, bueno, y la juventud que ha aparecido
otra nueva generación, ¿no? de gente. Chapulín, digamos, entra al grupo Caricia también como cantante. Tú lo sabías, ¿no? No sabía eso. Ya. Por Jaime Moreira. Ya que, mira, en Huancayo, digamos, empieza la fiesta a partir del mes de enero, empieza en Jauja. Después de Jauja viene fiesta, 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 fiesta. Bueno, Huancayo es un pueblo festivo. Y llega a Huancayo. Y de Huancayo va por ahí, fiesta, 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 hasta que llega al último valle. Y en ese lapso es que Chapulín ya no estaba ya hasta con los ovnis, ¿sabes? Ya no cantaba. Pero venía a mis fiestas, era mi chapa. Luego sí, que Chapulín me está escuchando, que me reta que estoy haciendo, estoy inventando, ¿no? Venía a mi fiesta, me invitaba a mi cervecita, pico, quiero cantar. Ya, pues canta, Jaime, acompáñalo. O sea, yo no soy, digamos, o sea que yo tengo, no, decir, no, está bien normal, ¿no? Y la gente que me conoce sabe cómo soy yo. Y así que Chapulín, digamos, poco a poco ya comienza a cantar con el grupo Caricia. Y entra el grupo Caricia por el intermedio de Jaime Moreira. Me dice, Vico, ¿sabes qué? Mira. Chapulín llegó a ser integrante del grupo Caricia. Claro. Entonces, Jaime dice, mira, Vico, como tú te gusta mucho relacionarte con la gente, porque yo Ya. era mi suite, ¿no? Bohemio. Mire, entonces, ¿por qué no lo jalamos a Chapulín para que cuando tú estás en tus relaciones públicas, ¿no? Chapulín se puede estar cantando, ¿no? Claro. Yo lo pensé y dije, bueno, ya puede ser, digo, pero ojo, y lo voy a decir así, igual que yo, cuando yo comencé. Ya, Jaime, está bien, pero para entrar al grupo, pues también tiene que ayudar a cargar los instrumentos, ¿sabes? Así como yo, tiene que cargar, meter la mano, y con esa condición, ya está bien. Entonces ya Chapulín, ya cuando era mi fiesta, ya Chapulín ya venía a mis fiestas y cantaba. Yo dejaba de cantar y él cantaba. Así fue. Ahora yo me pregunto, ¿qué hubiese pasado si uno le daba la oportunidad, por ejemplo, a Chapulín? No le daba la oportunidad. Ahí nomás quedaba. Nunca hubiese parecido. Nunca. Por eso que cuando yo miro la serie que ellos han hecho, ¿acaso hablan de eso? No cuentan todo, ¿no? ¿Acaso dice que él estuvo con los ovnis? Hay una agrupación, los extraterrestres. No tiene sentido. No. A uno hay que ser hidalgo y decir la verdad, ¿no? Y además ellos quedan mal, porque al fin de cuentas la gente sabe cómo es la situación. Ya, pues, la gente, o sea, ¿qué lo tila, pues? No son, digamos, pacientes, o sea, de dónde han salido. Ahora, Jaime Moreira también cuando entró al grupo, le digo, Jaime, ¿tú tienes temas que tú has compuesto, algo así? No, pues, ya pelego, pero por repente tienes un edito, una idea, ¿no? Viajando ya de Huancayo para Lima, viajamos los dos para buscar a la gente y hacer ya, pues, grabar, todo eso. Y bueno, y en el trayecto le dije, pues, bueno, pero por ahí un temita, por acá, que por allá. No va a dejar mentira, ojo. Y bien por él, porque al final de cuentas, digamos, hizo lo que yo le decía, ¿no? Uh-huh. Y ahora es compositor. Ahora trabaja en Lactay. ¿Formas parte de la ABDAI también, Vico? Solamente soy el socio activo. Socio principal. ¿Qué tal te ha tratado la ABDAI? Bueno, ahora último, la situación ha cambiado bastante. Está muy bien Lactay. Pero todavía falta más, digamos, que Lactay, digamos, se preocupe más, ¿no? De los actores nuevos también, ¿no? O sea, hay muchos proyectos que están muy bien Lactay. O sea, ahorita está trabajando bien. Lo que era antes, ahora, sí, cobro regular, no por derecho de autor. Y hay beneficios también, hay beneficios ya para los asociados, ¿no? Tanto en medicina, en todas las cosas que ahorita asesoramiento legal. Sí, ¿para qué? Pero hace 20 años atrás no pasaba nada. Y nadie quería, o sea, el Lactay. Nadie quería. Hasta mismo Jaime Obrera no quería el Lactay. No, ¿para qué voy a ir si no pasa nada? Vamos, dice, vamos.
vamos, y se quedó. Y se volvió dirigente. Y bien por él, ¿no? Claro. Bien por él. Se ganó su mérito de estar en la ACTAI, ¿no? A mí también me han hablado, digo, para hacer digamos, pero no. Yo me dedico ahorita a la música para que me va muy bien. Trabajo bastante toda la semana, gracias a Dios. Y sigo para adelante. Esa es la historia que yo cuento ahora, ¿no? Para que el público sepa, ¿no? Cómo es la situación. ¿Ya? Porque a mí nadie me va a venir a mí, ¿no? Yo tomo mi palabra y punto. ¿Quién es el rey? Ya, pues, por algo. El grupo Caricia, entonces, comienza su trabajo en Huancayo. Se consolida en Huancayo. ¿Cómo es su llegada aquí a la capital Lima? ¿Cómo comienza ya esta historia a tener trascendencia? ¿Hasta cuándo te acompaña Jaime Moreira en la primera guitarra? Bueno, llega un momento ya que la situación ya estaba cambiando bastante. Ya ellos tenían sus planes, entre comillas, sus planes. Inclusive un día me acuerdo, y eso sí, nunca me voy a olvidar, en plena fiesta mía, o sea, mi compromiso, integrante, ¿no? Primicia. Sí, lo que se viene con Chapulín, con Jaime. Mira. Pero ya había rumores ya que algo... Vico, ¿consideras que eso fue un acto de mala fe? ¿Un acto de traición? ¿Cómo tú lo ves? Al parecer, a simple vista. ¿Por qué? ¿Cómo se gestó este acto de mala fe? Viene luego de una pequeñísima pausa en el podcast Cuéntamelo Todo, en los 48 años de El Rey Vico y su grupo Caricia, que mañana sábado se va a realizar. Ya luego viene también, vamos a detallar lo que va a suceder en la Peña Los Andes. Feliz aniversario, Vico. Una brevísima pausa, pues vamos a continuar con esta gran historia de El Rey Vico y el grupo Caricia. Si quieres disfrutar de un rico y sabroso plato criollo, aquí está el restaurante cevichería El Ajicito Limo, los maquis, los cevichitos, la parihuela, espectacular. Te esperamos en un buen puerto. Quiero contarte que ayer dormí plácidamente porque estoy usando una almohada de colchones y espumas El Cisne, durable, lavable, recomendable. Colchones y espumas El Cisne, inspiramos tus sueños. Si quieres disfrutar de un rico y sabroso plato marino, un riquísimo plato criollo, aquí está el restaurante cevichería El Ajicito Limo, los maquis, los cevichitos, la parihuela, espectacular. Te esperamos en un buen puerto. Quiero contarte que ayer dormí plácidamente porque estoy usando una almohada de colchones y espumas El Cisne, durable, lavable, recomendable. Colchones y espumas El Cisne, inspiramos tus sueños. Si quieres disfrutar de un rico y sabroso plato marino, un riquísimo plato criollo, aquí está el restaurante cevichería El Ajicito Limo, los maquis, los cevichitos, la parihuela, espectacular. Te esperamos en un buen puerto. Quiero contarte que ayer dormí plácidamente porque estoy usando una almohada de colchones y espumas El Cisne, durable, lavable, recomendable. Colchones y espumas El Cisne, inspiramos tus sueños. Si quieres disfrutar de un rico y sabroso plato marino, un riquísimo plato criollo, aquí está el restaurante cevichería El Ajicito Limo, los maquis, los cevichitos, la parihuela, espectacular. Te esperamos en un buen puerto. Quiero contarte que ayer dormí plácidamente porque estoy usando una almohada. Continuamos en este grandioso tributo y homenaje al Rey Vico y su grupo Caricia. Un abrazo para toda la familia que se está conectando. Albert Guisado en Condevilla. Perfecto, seguramente mañana llega a la Peña Los Andes a celebrar estos 48 años. Vamos a interactuar con nuestro público. Gracias, Pablo Rivera, nos dice mi promoción de colegio René Carrasco, tu hermanita. Así es. Tu hermanita. Muy bien, Pablito. Alexander Carrasco, Albert Guisado, Pumpa, viene el saludito para ti como tiene que ser. Cacharrito Waldo, Eric José Bento, saludo a Víctor Carrasco, Vico y su grupo Caricia, Kerby Ortega, Tapahuasco,
El Rey Vico es único e incomparable. Carmen de la Cruz y Fuentes, soy admiradora de la música de Vico y su grupo Caricia, lo admito por los buenos temas que han sido un éxito, pero me apena en lo más profundo que usted, señor Víctor Carrasco Tineo, es una persona, así es creído, dice en este momento, escuchar cómo narra. Pero la verdad es la verdad. No se puede, la humildad tampoco significa decir, pues, o bajar, agachar la cabeza. Eso no es humildad tampoco, Vico. La verdad es la verdad. Le voy a responder a este muchachito. Primeramente, yo me ganó un prestigio dentro de la música tropical. Nadie me lo va a negar. Tengo mi carácter. Sí, soy un poco serio, soy pedante, pero con las personas que, bueno, no los conozco, ¿no? O sea, tampoco no voy a estar, pues no. No. Bueno, es mi forma de ser. Y las personas que a mí me conocen, que antes no me conocían y ahora me conocen, se sorprenden, o sea, la forma que, como soy yo, ¿no? Se sorprenden. A mí me gusta ser directo, me gusta decir la verdad, nunca me ha gustado engañar a nadie, y tampoco hablar mal de nadie. Y la gente, o sea, habla de eso, ¿no? Que Vico muy creído, que por acá, que por allá. Pero lamentablemente yo no voy a ser pues amigo de todo el mundo, pues, así es. ¿no? Sería hipocresía, se puede decir, pero sería hipocresía. Que me trata, ¿no? Que ha conversado conmigo y se dan cuenta que no, yo no soy la persona que ellos piensan, ¿no? Pero al final de cuentas, pues, también yo me hago cosas para respetar. Pues, ¿no? Debo respetar, ¿eh? Para mí, puedo decir que lo llevo con mucho orgullo, digamos, este logro, ¿no? De ser el rey, pero el rey por algo que me ha puesto los locutores, la gente, porque cuando yo llegué aquí a Lima, llegué como la voz del sentimiento. ¿Quién te puso la voz del sentimiento? No, digamos, el amigo de Huancayo, el sello Gloria, ¿no? Que grabé dos LP con producción de Huancayo, e invirtieron en mí, el sello Gloria, ¿no? Donde está el tema Noche, lo pre-noche, y luego el otro está la guitarra y yo, ¿no? Ellos invirtieron, confiaron en mi persona, y bueno, pues pusieron ellos Vico, su grupo Caricia, la voz del sentimiento. Ese fue el logo que yo llegué aquí a Lima, ¿no? Ahora, como el rey, ya todo el mundo lo sabe, ¿no? Así es. Mismo lo sabe que hubo su encuentro con, bueno, la agrupación que no quiero mencionar. No, nos quedamos, Vico, en que en un evento que tú mismo estabas promoviendo, comienzan a lanzar esa indirecta de que ya se viene una sorpresa, de que se viene, y tú te quedaste sorprendido al escuchar esos anuncios en tu propio evento. ¿Dónde? ¿Eso que pasó? Claro, lo que sucedió. Sí, o sea, era tanto, digamos, la gente que reclamaba un mano a mano con los chapis, lo digo. Bueno, entonces yo no quería, pues la gente, la radio, los locutores, los promotores, decían, no, tiene que haber un encuentro con Caricia y con Chapis. No, pero todavía estaba contigo, la primera guitarra estaba Jaime. No. Ahora, bueno, sí, te cuento. Claro. Entonces ya hubo rumores y lanzaron su canción Primicia, ¿no? Estaba bacán. Bueno, ya sabía ya que a fin de año ya Jaime ya no iba a continuar conmigo. Ya se iba a retirar ya. Y con su socio, Chapulín. Claro. Ya pues llegó el mes de diciembre, había contratos pendientes, bueno, ya pues como sea, tratamos de cubrir los contratos. Es una historia larga que algún día lo voy a cantar, ¿no? Claro. Pero en conclusión llegó enero, ya ellos se retiraron. Pero al final están en su derecho. Claro. Pero la cosa era hacerlo como tiene que ser, como todo un caballero. Efectivamente. Vico, esta es la decisión que hemos tomado, pero no fue así. No fue así. Bueno, al fin de cuentas, bueno, ellos, ya pues, tú sabes que Huancayo es chico, entonces ya entonces uno se llega a enterar, ¿no? Que ellos iban a debutar con su agrupación nueva que estaba con Chapulín, ¿no? Y debutan pues un día, un 14 de febrero, en Huancayo, los Chapis, ¿no? Salen a la pared. Ya pues, salieron, bueno, novedades, esas cosas, para acá, para allá, bueno, lo cual es normal, ¿no? Porque claro, todo el mundo tiene derecho a
salir, a salir. De su empresa, normal. Pero también fue algo inesperado porque todo para ellos fue fácil. ¿No? Fue fácil porque todo estaba preparado y listo, porque cualquier grupo que llegaba a Lima era un boom. ¿Ya? ¿Por qué? Porque en Lima ya, digamos, estaba saturado los grupos y llegando un grupo de novedad de provincia a Lima iba a ser un boom. Y eso fue la suerte para ellos, para mí. Eso. Claro. Y yo que había estado 8 años, yo soy de Lima y yo nunca podía haber llegado a Lima. Imagínate, ¿no? Pero el destino es así, pues. No puede ser para ti ni para el otro, pero bueno, y fue para ellos, ¿no? Y de frente se fueron a Lima a triunfar, como se dice, ¿no? Por intermedio también de la Virgita de la Asunción, ¿no? La Virgen de la Asunción. Juan Capistrano. Rojas Capistrano. Rojas. Él lo llevó a los Chapis, ¿no? Involucrado ahí Manuel Álvaro Carvajal también. También. Entonces, bueno, yo decía, y mucha gente me decía, oye, Vico, pero tú estás acá años y no pasa nada. ¿Cuándo vas a ir a Lima? Bueno, algún día llegaré, pues paciencia, algún día llegaré. Claro. Y la verdad que yo siempre sentía, pues sí, picón, pero frustrado en cierta manera, ¿no? Años. Bueno, claro. Pues. Y así, digamos, ellos llegan a Lima y bueno, pues revolucionan la música tropical, ¿no? O los temas, los pasitos, esas cosas, ¿no? Y la gente provinciana, digamos, que apoyaba, pues, digamos, a los grupos provincianos, pues, ¿no? Entonces, era tanto ya, digamos, los contratos que ellos tenían, que ya no tenían fecha ya. Pues. Entonces, justamente fue porque la fiesta patronal de la Virgen Asunción, ¿no? Tenía que traer, o sea, ellos se comprometen, ¿no? A traer orquesta, grupo, cantante, ¿no? Y ahí se comprometieron a traer, digamos, a los Chapis, ¿no? Para el próximo año. Los Chapis estaban recontracopados. No había fechas para... Entonces, a ver, ¿quién está en Huancayo? Vico. ¿Acá? Fue la misma gestión de V. Rojas. Sí, me fueron a buscar a mi casa y en la mañana, 6 de la mañana, tocaron a mi puerta. ¿Sabes qué? Queremos conversar, pero quiero llevarte a Lima. ¿De verdad? Sí, me dice, quiero llevarte a Lima, quiero conversar. Ah, ya, y así es como yo entro a Lima. Después de ello, ¿no? Claro. Lógicamente, como estaba revolución, era novedad y todas esas cosas, pues yo estaba pues arriba. Claro. ¿Con qué canción llegas a Lima? Noche. ¿Quién fue el primero que lo presentó aquí en Lima? ¿Qué emisora? ¿En qué radio se escuchó Noche? Radio Inca, AM. Lo presentó también el gran Román Aurelio Gámez Espinosa. Román Gámez también presentó Noche. Ahora, la música de todos los grupos que llegaron aquí a la capital, hablo en general, siempre se escuchaba solamente en la madrugada nada más. ¿Por qué? Exacto. Porque en la madrugada, digamos, Guarochirí, no sé qué pueblos más tenían su horario fijo, donde ellos promocionaban sus canciones de su tierra. Y en ese lapso, yo iba a Radio Inca a las 3, 4 de la mañana. Uber tenía su programa ahí. También tenía su programa. Antología de la cumbia. Sí. Hay uno que decía, hay un locutor que hablaba hay un locutor, ahorita no recuerdo el nombre. Moisés Olivares. Hay uno que su forma de ver era bien graciosito. Y bueno, de ahí era, o sea, así era como que yo comencé a promocionar mis temas, ¿sabes? Igual, Alegría y todos los grupos, ¿sabes? Claro. O sea, en esas horas de 1, 2, 3, 4, 5 de la mañana, que tú ibas, ya pues, ya por fuerza, bueno, te invitaban, pues, ¿no? Que esa es tu ocasión. Así comenzamos, digamos, a promocionar. En el día todavía no sé. Vamos a interactuar con nuestro público. Anthony Arroyo, Guaranguito, Su Majestad el Rey, Vico Caricia. Luis Saavedra, Vico Caricia, lo máximo. No hay más. Rómulo Ortega Bolívar, eres lo máximo, el Perú te reconoce. Kelo Bone, saludo Gran Vico, yo bailé muchas veces en el local Así es mi tierra, buenos recuerdos. Marco Antonio Suárez, bien maestro. Rómulo Ortega Bolívar desde Apurímac, te apreciamos. Kerby Ortega, Tapahuasco, Vico va a celebrar su aniversario en el Cono Norte y el Cono Este se olvidó. Albert Guisado, muy bien, un abrazo fraterno para Albert Guisado. Sayuri RN está en la sintonía desde Huancayo. Para Virvin Cruz Cortés, grande el Rey Vico.
grande el Rey Vico, saludo desde Huánuco, Sayuri, siempre el Rey, Pablo Rivera, Huancayo, casita del Rey Vico, Mateo Apaza y yo, Justo Ospino Sanabria, saludos para toda la gente de Caricia, sonido guau, ya es decir, lonchera Tito, lo único que le diría al tío Vico que cante como antes, ¿no? Dice, ahí está, lonchera es mejor, deja la transmisión, ¿no? Dice, así es, Juan Carlos Napa Cortés, ahí estamos, Pablo Rivera, el Rey, llega a la Carpa Grau desde Huancayo, es cierto, llegas a la Carpa Grau, Claro, o sea, también... Pero primero llegas al homenaje a la Virgen de la Asunción. Claro, eso está, ¿cómo se llama? Al costadito de la maternidad de Lima. Claro, Bueno, ¿no? Playa Asunción. Playa Asunción, así es. Un saludo para mi gran amigo Pablito Rado Jr. En el cielo. Como en la vida, ¿no? Pucha, que de verdad que Pablito Rado ha sido un personaje muy importante en la música tropical. Debemos hacerle un homenaje porque por él también puso su granito de arena, ¿no? Para que este ritmo tropical siga adelante. Pero a veces era el que más se cuidaba, el que no salía a la calle. Si salía a la calle, salía tipo astronauta. ¿Por qué? Porque yo comencé a vender comida para poder, digamos, mantenerme, ¿no? Porque había que generar de alguna manera. En la pandemia, ¿no? Y Pablito Rado me compraba cierta cantidad de comida, ¿no? Yo lo vi pues a Pablito que era el que más se cuidaba. Y te aconsejaba. También. Y al final de cuentas, hermano, no sé qué pasó, al final de cuentas, se fue. Imagínate, ¿cómo es la vida, no? ¿Sabes qué me dijo Pablito? Yo fui a Miro Quesada, ahí en el centro de Lima, arriba en la azotea. Claro. Le digo, ¿por qué no construyes esto? No, me dice, esta es una zona intangible, esto no se puede mover. Me dice, Gilbert, esta pandemia va a terminar cuando en cada hogar o en cada barrio tengamos que llorar a alguien. Y imagínate. Yo, de verdad que yo no lo puedo creer porque, pucha, que digo, pero si él se cuidaba, no salía a la calle así nomás, mira, pero ¿cómo es la vida, hermano? O sea, la vida tú ya estamos acá y mañana no sabemos dónde estamos. Como si todo estaría escrito, ¿no? Vico, Sí, a mí me afectó bastante, de verdad que, pucha, que, bueno, la vida continúa, ¿no? Tenemos que seguir para adelante y bueno, pues. Vico, ¿cómo se gestó este mano a mano Chapis Caricia? El ya por la gente, pedía. La gente ya. Y tú también sentado ahí, tú eres testigo. Así es. Ya la gente ya como, no, sí. Y ellos no querían, hasta que ya, pues. Bueno, no quiero contar cosas malas, porque al final de cuentas pasó. Y al día siguiente, pues, mi compadre, Ike Santos. Ike Santos Vallarta. Para mí, el día de ayer, ha nacido un rey. Ese rey es Vico, ¿no? Así. Ahí nace tu apelativo. El apelativo de Vico. No es que yo me lo haya puesto, ¿no? Y bueno, pues, de ahí, bueno, ¿no? Para que el grupo comenzó a subir más, fuimos un boom, también después se vino la película El Rey. Vico, cuando tú te posesionas aquí en Lima en forma contundente, ¿es verdad que de alguna manera también ayudaste a Chacalón a que pueda, sí, porque tú tenías más envergadura que Chacalón, así es. Llegaste a tener, y la promotora Marcahuasi organizó los mano a manos, Vico Chacalón, sí. Es verdad. Así es, o sea, sí, ya llegó un momento pues que bueno, Chacalón llegó a formar parte de la promotora Marcahuasi, ¿no? Y yo era pues la estrella principal, ¿no? De la promotora Marcahuasi. De la promotora Marcahuasi, que hemos trabajado mucho tiempo con Huevito Lozano, con papá Lozano, que ya no está con nosotros, Mamá Victoria. Bueno, pues, parte de la historia, ¿no? De Caricia y bueno. ¿Cómo eran esos mano a manos? Llenos totales. Sí. Y ojo, antes las fiestas eran de matiné. Comenzaba a 3 de la tarde. Lo cual ahora es al revés, ¿no? Así es. Antes la fiesta comenzaba a las 3 de la tarde, 10, 11 ya acababa la fiesta. Sábado no. Sábado era provincia o lo que sea. No había eventos. Pero más eran los días domingos, ¿no? Que era pues... Y lo más importante también, que solamente habían 2 agrupaciones nada más. O yo solo. No nada más. 8, 9. No había 10, 20 grupos, no. O sea, y no tocabas tampoco en 2, 3, 4 sitios. No. Exclusivo.
¿También es cierto que Chacalón te quitó público, Vico? Sí, 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 sí. O sea, yo digo, ¿no? Si tú estás arriba, lógicamente hay otros que quieren ocupar tu lugar, ¿no? Pero al fin de cuentas, todo lo que sube tiene que bajar, ¿no? Y Chacalón, digamos, estaba en una etapa, bueno, que ya casi como que había dejado la música y bueno, y por ahí alguien le dijo, oye, Chacalón está libre y jálalo a la promotora, ¿no? Como para que él comience los espectáculos, ya yo después... Telonear, como para telonear. Ya yo después, digamos, acababa el espectáculo, ¿no? Es así que, digamos, Chacalón comienza a trabajar con la promotora y bueno, y a estar junto con él, ¿no? Éramos amigos, conversábamos, dialogábamos, muchas cosas hemos hecho. Me acuerdo que venía con sus 20 guardaespaldas, yo también con 20 guardaespaldas. Llegamos al local, conversábamos, todos hacíamos una ronda y ya, anécdota muy bonita, ¿no? Lo cual, lógicamente, ya pues Chacalón comenzó a renacer poco a poco, ya bueno, también, bueno, comenzó, digamos, ¿no? O sea, yo ya me retiro, digamos, de la promotora, o sea, Marcahuasi, y ahí es donde ya entra pues, Chacalón, ¿no? Como artista exclusivo, digamos, de la promotora de Marcahuasi, ¿no? Por supuesto. A pesar, Vico, de que tus temas no son temas, lo diríamos así, no son achorados, son temas cantineros. Hablan de decepción, temas que hablan de desamores, amores no correspondidos. Pero qué tal manera porque te convertiste en el cantinero número 1, Vico. Sí, sí. Bueno, mira, yo soy una persona que siempre, de cantante, compositor también, y también productor. La experiencia a mí me ha enseñado muchas cosas, ¿no? De ver qué canciones pueden pegar en el público, ¿no? O sea, saber canciones, por ejemplo, como Leo Dan, que a pesar de 40, 50, 60 años, sigue gustando al público, ¿o no? Por supuesto, eres uno de ellos, como un Camilo Sesto, como un José José. No tienes necesidad no, ya pero de yo grabar. veo más comercial, temas comerciales. Así es. Y sobre todo de temas, digamos, de pueblo, Leo Dan. Para mí, el mejor compositor, buenos temas. Y tú le escuchas una canción, a mí no, yo le escucho una canción de Leo Dan, me llega aquí al bobo, ¿no? Entonces la idea mía fue eso, ¿no? O sea, tengo que hacer canciones, primeramente, que sean temas reales, que no sea ficticio, que no. Lo que tú ves en la calle, a la gente que está trabajando, o le están robando, o gente que está sufriendo por amor, lloran, toman. ¿Campesinita es tu tema? No, he compartido con Armando Tames. Qué buen éxito. Sí, sí. El divorcio. El divorcio, sí. Es un himno, es tu tema. Así es, así es. Es una canción que, Finalmente ya nos divorciamos. Sí, y la gente, mira, a ver qué te digo, ¿no? Hay anécdotas donde gente que tiene, bueno, el divorcio tiene, a ver, 84, casi como 20, 40 años. ¿Ya? Pues sin embargo hay chibolos de 30, de 25, 40, ¿no? Que me piden el divorcio. Pero son chibolos, o sea, no es porque ellos estén divorciados. Es que la canción tiene algo, o sea, algo que jala. Sentimiento, guitarra, ¿no? Y es algo novedoso, pero, ¿no? O sea, porque yo cuando grabé la canción, sinceramente, tenía mucho temor, porque, o sea, un tema tabú, ¿no? Pero que a fin de cuentas pasan los años y la canción que más nos pide, ¿no? Hacer un gol como Noche. ¿Noche a quién le pertenece? Es Fernando Cerrón. Fernando Cerrón. Fernando Cerrón, sí. Por el divorcio compartido con Armando Tames. No. Ese es tu tema. Sí, sí. ¿Nos queremos y qué? ¿De quién es el tema? Tu tema. Bueno, quienes hablan. Lamentablemente la gente no me conoce como compositor. O no creen o no piensan, no, ¿qué va a ser compositor? Ya, pues. No, pero ahora lo que demostré, la gente pues. sepa que eres compositor. Ya lo demostré. Claro, claro. Eres el creador de tantos temas y qué buena cuando realmente te sientes contento de que Cuevita, por ejemplo, haya grabado Nos queremos y que lo cante y con Pamela Franco, y qué bien, porque yo creo que ese es el músico. Es una canción que lo compuse para la persona que yo más quiero en este mundo ahorita, que me ha dado 2 hijos varones,
una primera guitarra, Víctor Alexander, mi otro hijo que también es músico también, pero ya tiene su profesión. Y sí me interesé, digamos, a mis 3 hijas, ¿no? De mi primer compromiso, los cuales son mis hijas, también los adoro mucho, ¿no? Sino que cuando yo tuve la oportunidad ya, digamos, de separarme de mi primer compromiso, porque la vida era insoportable. Por eso yo digo, si alguien quiere triunfar, quiere hacer algo en la vida, tú tienes que estar bien emocionalmente, de cerebro, porque tú puedes, digamos, comenzar a pensar, hacer cosas, ¿no? Pero si tú tienes problemas por acá, por allá, tú no puedes, digamos, centrar, digamos, ¿no? tus ideas, ¿no? O sea, desarrollar. Entonces yo decidí separarme, ¿no? Y siempre viendo a mis hijas también, pero, lógicamente. Pues ya a partir de ella, ahí comencé a trabajar, ¿no? Y es en ese lado que yo conozco, digamos, a mi pareja actual, Claudia Zúñiga Cordero. Cuando nos juntamos, tuvimos muchos problemas, digamos, porque hasta mi misma familia no lo aceptaba, ¿no? No querían. La gente hablaba mal de ella, que por acá, que por allá. Entonces decidí... ¿Cuántos años ya de compromiso con tu actual esposa? Ya, si no me equivoco, 37 años más o menos. 37 años. Así es. ¿Cuántos hijos tienen? 2 con ella, 2. Dos. 2. Mi hijo Víctor Alexander y mi otro hijo Kevin Paolo, ¿no? Y entonces ahí compuse esa canción, ¿no? O sea, la letra, pues, ¿no? Refrescada, que a fin de cuentas a mí lo que a ella me interesaba, no me interesaba su pasado, lo que la gente habla de ella, ¿no? A mí lo que me interesaba era que conmigo iba a encontrar el amor, que mi amor era sincero, ¿no? Que ya no llore, ¿no? Que ella no sufra porque yo voy a estar con ella, ¿no? O sea, en la buena y en la mala, ¿no? Y esa canción fue grabada en el año 1988, mira. O sea, y bueno, esa canción, digamos, un poco como que no resaltó mucho, pero sí, estaba dentro del repertorio. Pero ahora con esta canción, ahora último, con Cuevita. Sí. Me parece mentira que también es como si fuera la vida de Pamela. Por eso, Cueva, pero, o sea, ¿no? la letra, si tú analizas, o sea, como que ellos ha sido compuesto como para ellos, ¿no? Ajá. Porque se entrelazan entre ambos, ¿no? Y lo cantan, ¿no? Y la gente, y hay gente así que, me dice pena. Hay gente que yo conozco que me dice, no, esa canción, nos queremos decir que ese es mi tema, ese es mi tema. No, ese es mi tema, no. Pero mi señor dice, no, aguanta, ese es mi tema. Mi esposa me dedicó a mí. Así es. Roger Bejarano, Joaquín Siempre Huancayo, el Rey Vico, perfecto, Justo Espino Sanabria, La Casita Llora, Roger Bejarano, el Rey siempre con el pueblo, perfecto, saludos. Ahí dice, yo tengo 33 años y desde los 10 años me gusta el tema del divorcio. Kirby Ortega, Tapahuasco. Así es, se van acercando las generaciones, se unen las generaciones. El abrazo para Raúl Izquierdo. Muy bien, Rey, correcto. No eres de aceptar el término chicha. A ti más claro, música tropical andina o cumbia andina. Cumbia andina. Claro. O cumbia peruana, ¿no? O cumbia peruana. A ver, el término chicha, y tú lo has vivido también, porque tú has estado en la época. ¿Qué decían los periódicos, no? Matan a tal en una fiesta chicha. Salen a pelear a la calle con cuchillos, los chicheros. Entonces todos le decían que era chichero. Entonces, chichero, o el que tocaba era chichero y era música de achorado, de gente sin estudio, pero a todos nos metían pues en el mismo saco, pues, ¿no? Entonces, por eso que yo no acepto el término chicha, ¿no? Porque no lo acepto. Y creo que también los demás grupos como Ali, por ejemplo, él no acepta, ¿no? No acepta, como tampoco. José Jurado. Así, en el norte tampoco no de se repente acepta. Pumita Andy, no sé, ¿no? A menos. Sino que lamentablemente, bueno, pues el otro lado quiere imponer, ¿no? Chicha, que como que ellos son o están poniendo ese término chicha, ¿no? Para que no, pues. Lamentablemente, yo siempre digo, ¿no? Para mí, chicha nunca, ¿no? Yo me acuerdo que Alejandro Ramírez, ¿te acuerdas de Alejandro Ramírez con Aguamarina? Decía, no, Aguamarina, no chicha, cumbia norteña, no Claro, chicha. claro. Ajá. Claro. Sí. Pero bueno,
tienes razón, Vico, música tropical o cumbia andina para darle de todas maneras ese nivel, ¿no? Ese nivel a nuestra... Mira, por ejemplo, cumbia costeña, ¿no? Guinda, cumbia norteña, ¿no? Grupo 5. Cumbia selvática, ¿no? Cumbia sureña. Nadie dice chicha, ¿o sí? No, por eso. Claro. O sea, todos tienen, digamos, los lados que están por esos lados, todo el mundo se identifica con lo que es norte, sur, centro, lo que tú quieras, ¿no? La película El Rey forma parte de todo un acontecimiento para quienes amamos la música tropical andina, la cumbia peruana. La película El Rey, ¿en qué año se graba? ¿En qué año se produce la película El Rey? El año 87. ¿Cómo así se hace? Bueno, después ya del encuentro, ¿no? que tuvimos, pasaron unos meses y me llamaron al teléfono, quería conversar conmigo, ¿no? Y sí, le digo, era para hacer una película. ¿Tú dijiste? ¿Qué estás bromeando? Le digo, no, me dice, queremos conversar contigo, dialogar y darte nuestros proyectos, ¿no? Para hacer la película, y eso es lo importante, ¿no? Hacer una película contigo, la película del Rey, ¿no? Y se concretó, se hizo, todo el mundo lo ha visto. Ahora sí, nuevamente ha sido, bueno, es que antes, ahora, no había después salas muy buenas tampoco, ¿no? No había con un sonido lo que es ahora, pues, ¿no? Entonces, gracias a Dios, ellos han ganado por el Ministerio de Cultura, creo que han ganado una base para que ellos puedan remasterizar la película. Su reactiva de repente. Sí, o sea, les han dado un apoyo económico. ¿Tú postulaste para ser beneficiado con el Reactiva Perú que estaba Claro, sí. Y sí hicimos también, ¿no? Y te llegó tu Reactiva. Sí. ¿Cuánto te dieron? ¿Cuánto te dieron? Bueno, eso no se dice. No se dice, ¿no? Pero sí, a ver si te pido prestado. Sí, fue regular. O sea, pero todo eso tiene que ser, ellos te dan una plata y tú tienes que justificar los gastos. Tienes que justificar. Es que muchos pensaban, no, ya me la... No. Hemos hecho espectáculos, transmisiones, y donde tenías que poner el Ministerio de Cultura. Escenarios, equipos, todas esas cosas, ¿no? Pero sí, fue un buen incentivo. Más que todo, también, o sea, para los muchachos también, pero porque no había trabajo, digamos, para tu empresa, ¿no? Para tus músicos. En pandemia, pero no. La película El Rey fue un trama de tu vida, parte de tu vida, tu llegada a los escenarios. La película El Rey. Bueno, la película El Rey no es así vivida, pero sí es parte, ya que mis padres, como eran muy pobres, me enviaron ahí lo que se llama la climática, de ahí de esa parte de... A ver, donde sale el comienzo de la película, es un centro, ¿no? Para niños pobres, ¿no? O sea, que te lo llevan ahí y pasan sus vacaciones y atienden, ¿no? O sea, le llaman la climática. Como un orfanato. Algo así, algo parecido. O sea, los niños que llegan ahí, de repente no tienen padres, entonces cumplen los 18 años, y ahí los forman, pues, ¿no? Para tener una profesión, ¿no? O hacer algo, ¿no? Panadero, electricista, esas cosas. Entonces salen a la edad de 18 años de frente, digamos, a la vida, pues, ¿no? A enfrentarse a la realidad de la vida. Salen ya preparados para poder hacer su propia vida, ¿no? Y es así como yo un poco le conté a ellos, entonces agarraron ese tema, ¿no? Pero en sí no es, digamos, la historia de Vico, pues. No es. Pero sí es algo paralelo, digamos, a la música que yo estaba haciendo, y que al fin de cuentas me encuentro con el actor principal del comienzo, ¿no? Nos encontramos porque habíamos estado justamente en esa climática, ¿no? Claro. Ya yo ya como artista, ya, digamos, buscando y tratando de ser panadero, de hacer una profesión, pero que al fin de cuentas la idea era dar el mensaje a la gente que primeramente no hay que desmayar, ¿no? Siempre vamos a tener problemas si hacemos un trabajo, algo que tú quieres hacer y por ahí fracasas porque hay gente que no te lo impide, no quiere que tú salgas para adelante. Entonces, la película es eso, ¿no? Refleja que uno no debe desmayar, ¿no?
seguir, hasta que llegue un momento ya bueno, pues que lo logra, ¿no? Esa es, digamos, la historia, el mensaje que da usar la película, ¿no? El que no persiste ya fracasó Así prácticamente. A pesar de las dificultades, Vico, tú supiste salir adelante y eso es un gran ejemplo. Sí, yo también, como te digo, el apoyo de mi señora, ¿no? El apoyo de ella, y como digo, comida, imagínate en pandemia, ¿no? Llevando para aquí, para allá, cocinando, haciendo algo, digamos, algo por nosotros mismos, ¿no? Porque también por mis hijos y por mis hijas también, ¿no? Porque yo he salido a vender, ¿no? Y sin vergüenza, ¿no? Normal. Y eso al fin de cuentas, bueno, es un trabajo que tú lo haces sanamente, ¿no? Alexander, tu hijo. Y enamorado de la sazón, ¿ah? Caramba, ¿sabes cocinar también? Sí, pero más mi señora. Tu señora. Dios quiera. Y justamente de eso te quería hablar porque de Pablito Honrado me decía, Vico, tu sazón es espectacular, me decía. Tu señora cocina muy rico. ¿Y por qué no haces un restaurante? Me decía. Y eso lo tengo acá. Caramba. Eso lo tengo acá. Dios quiera de repente se concretice porque cuando una comida es buena, no interesa el sitio, ni el lugar, ni la distancia, ¿no? Ahí están los famosos guariques. Sí, pues. En medio de los callejones ahí, en Lince, en diferentes distritos, sin promoción. Sin Lo que sí en mi casa como rico. ¿Ah? Ajá. Como de todo rico. Una patasca. ¿Qué tal? Sabroso. Llego a Huancayo, me compro mi carnero, mi lengua, tu queso, tu mantequilla. Llego a mi casa, una patasca, pues una señora patasca, pues. O de repente un caldo de gallina, ¿no? O de repente su patita con maní. Comida de dioses. O de repente un arroz con pato, ¿no? Con su huancaína. Claro. ¿No? ¿Para qué? Como bien, gracias a Dios. Gracias a Dios. Qué bueno, es lo que, pues, si desde niño dices que también ayudabas a tu mamita a cocinar. A mi mamá. Tu mamá también vendía comida. Que vendía pensión ahí a los que trabajaban en lo que es polvos azules, ¿no? Polvos azules. Polvos azules. Quedaba en el río Rima. Claro, Ya no está donde estaba hoy. Claro, sí. Bueno, son muchas cosas que he pasado. Claro. Hoy tu hijo Alexander es la columna vertebral de tu empresa Caricia. En estos momentos sí, es la primera guitarra, es violonchelo de derecho, compositor, ya lo van a conocer más como compositor, también canta, cobra. Es tu representante. Sí. Sí, Dios me ha dado un hijo y mi esposa, bueno, la actual, bueno, no, que me ha dado 2 hijos varones. Teniendo 3 mujercitas. Caramba. Yo creo que Dios es feliz justo, de ¿no? la vida, bendecido de la vida. Sí. Y hay muchas veces que me dicen, oye, Vico, tú estás igualito, me dicen, ¿no? Que te has operado, ¿no? No, normal. ¿Y por qué? Porque soy metódico, pues. Claro. O sea, descanso mucho, trato de no renegar, porque yo soy renegón, ¿no? Trato de no renegar mucho, lo tomo las cosas como con calma. Si algo pasó, solución. Esa es mi vida. Solución y punto. No es que, no. ¿Qué pasó? Solución, ya, toque, sí, ya. Punto. Porque si uno mismo, tú te lo tomas así a serio, ya, que tu cuerpo se altera. El estrés y todas esas cosas te mata. Por eso que hay mucha gente que me dice, Vico, tú estás igualito. Me dice, ¿o cómo tú me ves ahorita? No, perfecto. Así me dicen, ¿cuántos años tengo? Tampoco no lo voy a decir. ¿Por qué? ¿Por qué? No. Acabo de cumplir 66 años. 66 años. 66, así es. 66 y estás en plenas facultades. Sí, me falta hacer ejercicio nada más. Falta de tiempo, de mucha chamba. Prácticamente. Sí, no, pero hay una cosa, mira, por ahí he escuchado que Vico ya no canta como antes. O sea, los años pasan en vano. ¿O tú has visto un cantante famoso que sigue cantando como hace 30, 40 años, canta igualito? Por supuesto ¿Peor? que no, por supuesto ¿Peor? que no, claro. Entonces hay mucha gente que me critica, eso es lo que yo, muchas veces yo leo y la verdad que me da cólera, ¿no? Yo digo, no, yo quisiera, ahorita y en las redes,
Yo quisiera retar a cualquier cantante de tropical, música tropical, que cante 4 o 5 horas corrido, así como yo canto. ¿Ya? A cualquiera lo reto. Y sin coro, y si hay coro también, yo lo reto a cualquiera. A pesar de mi edad, creo que no estoy mal cantando, ¿no? Podría ser el reto, ¿ah? Por favor. Claro. Hagan sus apuestas. A cualquiera. Sea acá en Lima, en Huancayo, en Cerrepaco, Junín, donde sea. A ver, promotores, por favor, pónganse las pilas a promover tu partida. Viajaste a los Estados Unidos. Sí. ¿En qué año fue tu primer viaje internacional? Pucha, no me acuerdo, pues ya son 4 oportunidades que hemos estado en A Estados los Unidos. Estados Unidos. Europa, España, Italia, hemos recorrido varios estados. Chile, también hemos estado en Chile. ¿Qué más? Bueno, ahora de repente se hace un poquito más fácil poder viajar. Claro, Argentina. Años anteriores era Pero difícil. antes no, pues. O sea, ahora, disculpe que hable, pero cualquier chistoso que canta digital, ya se van se van a España, se van a Italia. A Milano, Firenze. No te pases, pe. En cambio, yo decía, ¿no? Primero mi sueño era llegar a Lima. 8 años que no llego a Lima, algún día llegaré. Paciencia. Ahora, viajar, por ejemplo, mi sueño era viajar a Estados Unidos. Algún día llegaré a Estados Unidos. Fuimos la primera vez que fue mi santo, fuimos a la embajada, nos rechazaron. Chas. Hasta que ha pasado el tiempo. Y ¿Qué te pedían? ¿Por qué te rechazaron? Parece que no han, porque mandan, digamos, de Estados Unidos mandan acá, ¿no? Parece que algo había fallado que me sirve, no. Y ellos no te dan más explicación, ¿ah? Simplemente no y punto. Sí, te ven y punto. Became la primera, ya te puso, un amigo me dijo, sé que yo te llevo a Estados Unidos. ¿Sí? Ah, bueno, pues si me llevan normal, pues nos vamos, ¿no? Y efectivamente se me llevó a Estados Unidos, ¿no? Pucha, que algo indescriptible, ¿no? Ahora cualquier pata va a Estados Unidos. Bueno, a Europa es más fácil. Yo creo que hay un Sí, tratado de fácil. poder viajar sin visa. A Estados Estados Unidos no. no es tan fácil. Hay muchos latinos que inclusive pierden la vida, son estafados, son extorsionados, buscan la manera de viajar a Estados Unidos y todavía es complicado. Sí. Es complicado. Pero como artista, como representante de nuestra música, se te hace más fácil ya. Y eso que demuestra, pues, digamos, mucha gente o los periódicos o los canales no sabe, o sea, qué cosa es Vico en el fondo, ¿no? Porque lamentablemente no soy mucho de publicidad, pero paro viajando constantemente al extranjero, ¿no? Y ahora, viajar y también cómo van mis tonos, ¿no? O sea, cómo va mi fiesta, ¿no? Y ahí también, lógicamente, bueno, el público que si me está viene en estos momentos en España, en Italia, a ver si llama para ver qué tal fue la última presentación que hemos tenido ahí en esos 2 lugares, ¿no? De España e Italia, ¿no? Así es. Eso es lo sustancial, pues lo que realmente, la verdad, ante todas las cosas. Vico, los promotores han jugado un papel muy importante en tu trayectoria artística, pero también hay esa suerte mezquina de mala fe que a veces agarran tu nombre y te anuncian en los eventos, te anuncian alegremente sin una previa coordinación. Así es. No, sí, hay empresarios. ¿Hasta ahora o ya? Pero lamentablemente, pues, hay un solo Vico nada más, pues. O sea, no pueden anunciar, pues, si no, los linchan, ¿no? Los linchan. Lo que sí nomás le he dado la potestad a un amigo que participó en el programa Yo Soy, ¿Ya? como Vico, ¿no? El faraón caíno. A ver si le hago, digamos, la autorización, ¿no? Para que él siga cantando mis canciones. El único, ¿ya? Y después, pienso yo que la gente no puede denunciar a Vico, porque si Vico no está, olvídate. Lo linchan. Se someten a una querella. O sea, no hay otro... No hay otro Vico. No hay otros, así como otros alegrías, ¿no? Alegría y Otro montón. que- Vico, a propósito, te imitaron en Yo Soy, Por eso, pues. ¿no? Por eso. Él es el autorizado. Él está autorizado, el único que está autorizado. Y qué bueno, por otro lado, yo creo que llegar a los barrios y encontramos cómo te imitan, cómo te siguen, jóvenes, chibolos, cantan tus éxitos. Estás metido en el corazón de la familia.
¿Qué le quieres decir a esos chicos que cantan tus temas? Bueno, primeramente, como dije, ¿no? Uno empieza imitando, ¿no? A diferentes cantantes, pero tiene que haber un momento, así como le dije a Bill Orozco, muchacho, muy muchacho, 23 años nada más. 23 años, tiene un futuro por delante y canta muy bien. ¿Ah? Y hemos conversado y de verdad que se merece una oportunidad, ¿no? Porque ese muchacho, bueno, hasta ahorita está tranquilo y tiene que ser así, ¿no? Así. La fama Pero también llega. A pesar de todo, yo creo que Davis Orozco le ha dado el empujoncito. Le ha dado, sí, sí, queriendo, le ha dado. Sin querer, queriendo. Pi, 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 pi. Pero una cosa, pero si comparamos, Bill canta muy bien, ¿ah? Ojo, ¿ah? Y su voz es natural. ¿Ah? Te cuento que ya estamos en un 80% de un tema que voy a grabar con Bill. ¿Vas a grabar con Bill? Sí, ya, ya está casi listo ya. De repente la próxima semana vamos a lanzar este avance, ¿no? Que estoy haciendo, más que todo apoyarlo a Bill, ¿no? En este mes de la Navidad, en este mes donde a veces nos sensibilizamos, como cada año siempre has sido generoso, Vico. Siempre te hemos visto llevando un regalo, una sonrisa. Antiguamente ibas a los penales. También. Llegabas a los penales a cantar en estas fiestas de Navidad, Vico. Sí, sí, también. Ahora, bueno, ya no es permitido. Bueno, sí, justamente todos los años, cuando es la Navidad, Vico nunca se olvida de su barrio, ¿no? Mi barrio, el Ermitaño, de Pradero 9, donde yo salí muy pobre, pero demostrando que uno puede trabajar sanamente, ¿no? Ayudar a sus padres, a sus madres, más que todas las madres. A la mamá hay que ayudar a la madre y al papá, ¿no? Porque a que ellos salgan para adelante, ¿no? Y justamente la costumbre que siempre hago todos los años, estos días hemos ido a comprar juguetes y aprovechando el día 19, jueves 19 de diciembre, atención ahí en el barrio del Ermitaño, vayan preparándose porque voy a llevar los regalos que siempre hago cada año. Eso, el Ermitaño, los niños, ¿exactamente qué barrio? El Ermitaño, pues, o sea, en Independencia. En Independencia. En el Paradero 9. Ya la gente sabe que yo voy ahí, yo no pido nada, ¿no? Lo único que yo llevo es mi cariño. Sé que es poco lo que yo llevo porque, pucha, que hay mucha gente que quisiera tener un regalito, pero bueno, de lo poco que yo tengo lo comparto con mi gente y luego con mucho cariño porque sé que hay mucha gente y hay muchos niños pobres, ¿no? Que no pueden tener de repente un pequeño regalo. Entonces, o de repente un chocolatito, un panetoncito, ¿no? Siempre hacemos así actividades en mi casa, ahí en el barrio del Ermitaño de Pradero 9. Así que vayan preparándose, pasen la voz, ¿no? Hagan su colita. Ese día, el jueves 19 de diciembre, estoy ahí para regalarles un regalito a todos los niños pobres de Rico Ermitaño. Claro, porque te llamamos y nos dices, no, Gilbert, yo tengo que ir a comprar mis juguetes, tengo que ir a hacer mis cositas para regalar a mi público. ¿Quién es tu amigo de la chicha? ¿Quién? ¿Algún cantante, algún artista que sea tu amigo realmente, que siempre frecuenten? Que digas, no, él es mi pata, siempre compartimos ideas. ¿Con quién compartes? De verdad que muy poco. O sea, bueno, se encontraba a veces con Alín, con el Pumitanti, con Toño Cetella, con el Lobo, mi compadre. Saludos para ti, Lobito, allá en María, Guacho. O sea, tengo amistad con todos los cantantes. O sea, de hola, ¿cómo estás? Que por acá, que por allá. Sino que la vida para mí ya ha cambiado bastante a raíz de la pandemia. Y ojo que ya yo no tomo ya no tomo como antes ya. Tomo al final. Al final. Pero al comienzo no, porque me he dado cuenta que te choca. Me distrae y me choca. Mejor es estar lúcido. Y allá los criticones, pues, ¿no? Que dicen que no, Vico ya no canta. Cuánto quisiera mucho, ¿no? Es increíble cómo repuntaste después de la pandemia a raíz de tus transmisiones virtuales, Vico. ¿Creíste que eso iba a ser posible, Vico? Sí, porque primeramente
todo el mundo pensaba que iba a ser pues un mes, 2 meses, ¿no? Ajá. Y se pasaba los días y los meses y los meses. Entonces con mi hijo conversábamos, ¿no? Entonces decidimos adquirir equipos de sonido, ¿no? Y empacharnos un poco lo que es la transmisión, toda esa cuestión, Claro. ¿no? Ujú. Ya pues compramos nuestras camaritas, toda la cuestión para poder, digamos, transmitir, ¿no? Transmitir al público para que la gente, o sea, mi hinchada, la gente que me escuchaba, está conmigo, poder hacer un poco de música y hacer un poco de relajo, ¿no? Estar encerrados. Y creo que lo hice muy bien porque mucha gente se quedaba mirando y me decía, hoy cómo tú haces tus transmisiones, bien bonito, para acá, para allá, para allá, ¿no? Y lo hicimos, ¿no? Lo hicimos porque nació de una forma nuestra porque queríamos, digamos, que la gente, digamos, ¿no? Tanto se alargó esto que casi fueron 2 años, ¿no? Y que hacíamos transmisiones, ¿no? Cada cierto día, cada cierta hora, y la gente pues esperaba, digamos, con ansia, ¿no? Las transmisiones, ¿no? Claro, y luego ya en vivo fue increíble cuando, después de la pandemia, ¿cuál fue el primer evento en vivo que realizaste? La verdad que no recuerdo. Pero... y el público te acompañó. Claro, sí, claro. De forma masiva. Sí. Te acompañó y con tu música y tus grandes éxitos. Sí. Son 48 años de trayectoria que a pocas horas lo vas a celebrar, Vico. 48 años bien vividos. Así es. Un verdadero rey de la música tropical andina. Tu invitación, Vico. Bueno, sí, amigo, la verdad que contento de estar aquí, conversar un poquito de las cosas que yo he vivido. Y sobre todo, pues, invitar a ustedes, ¿no? Que me acompañen, pues, porque solamente una vez al año uno celebra su aniversario, pues, o su cumpleaños, ¿no? Uh-huh. Entonces, qué mejor invitarlo, pues, sábado 14, a espalda de Megaplaza de Cono Norte, el local Peña Los Andes. Estará ahí mi gran amigo Bill Orozco, me he dejado. Se vienen muchas cosas bonitas, ¿eh? Ojo. Y también estará pues el Chino Clon de la cumbia, o sea, el ganador de Yo Soy, Chacalón. Y por supuesto la agrupación Alegría con Mael. Mael, con el Grupo Alegría. Bueno, ojalá algún día puedan limar a pereza con los Chapis, pues si puedan caminar juntos. De mi parte no hay ningún problema. De mi parte no hay ningún problema. Sino que yo soy la piedra en el zapato, pues, ese patita. ¿Alguna vez, de repente, después de todo lo que ha pasado, se han vuelto a unir? Sí, hemos conversado. Uh-huh. Inclusive, mi cosilla ha venido a mi casa a celebrar mi cumpleaños. Ya, pues, pero Uh-huh. al fin de cuentas, ya es cuestión de cada uno. Claro. Yo desde mi parte, yo no me hago problema con nadie. Normal, tranquilo. Y sería bonito, ¿no? Antes de irnos de este mundo, ¿no? Hacer algo, ¿no? Cantar juntos. No sé, ¿qué será de su pensamiento? No sé. ¿no? Sería un verdadero reconocimiento al público de Huancayo específicamente. Y cantar juntos, viajar por Exacto. todo el Perú, hacer Ajá. una gira con todo, no conmigo ni con no, también con todos los grupos. ¿Por qué no tocar en el guararino? Claro. ¿Por qué no hacer un festival? Yo tengo acá la idea, ¿no? Si yo lo hago, invierto, yo lo hago. Y lo voy a hacer porque tengo aquí la idea. Pero sería bonito, pues, esos que dicen que ellos son los pioneros, que abren el camino. Pero no, pues. No todo es dinero en esta No. vida. Eso, de mi parte, no hay ningún problema. Lo digo así públicamente. Pero yo sí voy a tratar de hacer un festival netamente tropical andino que esté en todos los grupos. Claro, ¿No? claro. ¿Y tú claro. crees que la gente no va a ir? Por favor. Un verdadero festival. Chapis, Caricia, Alegría, Génesis, Huancas, Los Diamantes. Un verdadero festival de música tropical andina. Así es. Bien dicho, Vico, y yo creo que los que realmente aman esta música nunca van a perder las esperanzas de ver algún día a sus ídolos juntos. A ver, Vico, ahí antes de estamos. irnos. Carlos Antes de Alberto irnos, Pillaca Díaz, antes de irnos, desde que lo escuché el año 91 hasta la fecha, el tema Nos Queremos y Qué es uno de mis preferidos, al igual que Amor Imposible, El Solterón y muchas hermosas canciones del eterno rey de la cumbia andina. Javier Inga Barzola, el tema Ramito de Flores, tantos recuerdos. Tito Omar Ojeda,
Lo máximo, el maestro Vico, Caricia, muchos éxitos, maestro, feliz aniversario, maestro Vico. Freddy Cántaro, Freddy, se ha vuelto promotor, empresario, no hay nada que hacer. Ese Freddy Cántaro. El rey de las santiagueras. Todas las santiagueras tienen que pasar por sus manos. Bien, rey, muchas bendiciones. Feliz aniversario. ¡Ey! No, esa es la clásica, no es el guapeo. ¡Ey! Muy bien, Roger, el rey de Huancayo, Miluchaca, el Agüita, Rolando Yacán, Humahuanca, Cárdenas Roque. Saludo a Vico desde los Estados Unidos. Orgulloso de tus canciones y grandes recuerdos. Joseph Torres Izarra, el rey Vico y su grupo Caricia. Saludos por Huancayo. Ani Carol Vila Castro, rey. Lourdes Tarapacá Ramírez, muy bien. Llevar la vida sano y feliz. Pablo Rivera, está chibolito, el rey. Eso, Pablo Rivera, 5 horas cantando en Italia solo. Roger Bejarano Joaquín, rey, tú eres lo máximo, no te comparas con nadie, debe decir. Tito Omar Ojeda, así se habla, maestro, hay artistas cantando su tema, maestro. Sara Ochoa, Jorge Pobes, rey, saludo desde Pucallpa. Jorge, bien ahí, rey. Su majestad el rey Vico, lo máximo, los años pasan y la voz va cambiando, pero el estilo sigue ahí intacto. La mística, ¿sí o no? La esencia, Vico. Sí. Lo voy a comentar porque yo soy muy poco de comentar, ¿no? En el Face, pero hay un señor que me dice, Vico ya no canta ni arroz con leche. Dime, pucha, que a mí yo soy picón, ¿ah? Me arde, ¿no? O yo digo, si yo estoy cantando mal, ya tengo que reconocer que estoy cantando mal. Pero yo cada vez me esfuerzo más. Y estos chistosos, Vico ya no canta ni arroz con leche. ¿Cómo me va a decir eso? Dime. No tiene sentido. No tiene sentido. Tomemos en cuenta que fuiste afectado por la pandemia. Tomemos en cuenta de que has estado realmente delicado. ¿Y los años? Los 66 años. Por favor. Entonces, pues. Por eso, yo también, cuando un médico te revisa y dice, tu hígado está como un niño de 10 años, es mentira, pues, eso es mentira. Uno tiene sus años y uno tiene que aceptar los años. Aceptar claro, lo que... Y definitivamente, pues, para los 66 años, como ahora estás trabajando, ¿por qué te contratan en la costa, sierra y selva? Imagínate. Por eso yo digo, ¿no? Que vayan, por ejemplo, a hacer repaco, que canten 4 horas. ¿Hay un cantante que puede cantar 4 horas? No hay. Ahí el clima es castigador. En Torino llenó local, Milano fue un éxito, en Firenze se acabó la cerveza, fue reventón total. Perfecto, Caricia, saludos. Claro, mi vecino también, soy del paradero Chale. Muchos saludos, amigo Víctor Carrasco Vico, tus canciones forman parte de mi vida, en mi adolescencia, de ahí hasta ahora han pasado 36 años y valoro mucho tu trabajo y talento. Hay mucha gente que no había nacido aún cuando Vico ya estaba. Rosa María Córdoba Quispe, muchos éxitos, Rey Vico y su grupo Caricia. Feliz aniversario, Vico, a ti y a tu grupo. Gisela Mendizábal, Rosa María Córdoba, Pablo Rivera en El Rico Ermitaño, el papá, llevando regalos para todos los niños este 19, espérenlo, paradero 9, en la Casa del Rey. Gracias, te esperamos, muchas gracias por tu cariño. El rey ícono nunca morirá, los temas siempre en el corazón. Iván Antonio Rodríguez, ¡ey! Caricia. Tito Omar Ojeda, grande maestro. Sus temas son muy lindos, maestro, muy bien. Fue en Huancayo un 3 de diciembre, el día 24 de septiembre. Iván Antonio, Albert Guisado, mañana somos rey. Correcto, feliz aniversario. Ese es el cariño. ¿Cómo las generaciones se unen con tu voz? Las generaciones, padres e hijos, inclusive nietos, se unen a través de cada canción tuya, Vico. Sí, la verdad que yo me sorprendo. Trabajo no me falta. Casi no descanso la semana. Trabajamos mal que bien. Y bueno, pues solamente pido a Dios, ¿no?, que me dé salud, fuerza. Y si ya yo veo que ya la salud y la fuerza ya no me acompañan, daré pues un paso al costado. Pero con mucho orgullo. Vico, quiero hacerte un pedido. Puedes seguir escribiendo temas, escribiendo temas. Sí. Y yo creo que antes de todo, pues yo creo que tu música, tus composiciones, yo sé que es difícil. Es como hacer un gol de chalaca, un nos queremos y qué, un noche. Imagínate hacer otro gol así, es difícil, pero no es imposible, Vico. No. Por eso solamente, para terminar ya, porque te agradezco la entrevista a los amigos de Amor, por esta oportunidad. Más que todo para que el público sepa lo que son las cosas, ¿no?
Porque hay mucha gente que miente. Yo, bueno, qué mejor ahora que hemos conversado, hemos aclarado varias cosas, las cosas como son. Acá no estoy inventando que yo me creo lo máximo. No, acá las cosas como son. Los años vividos no han sido en vano y eso está acá en mi mente, ¿no? Solamente agradecer a ti, Gilbert Cauta, por la oportunidad. Será otra oportunidad donde vamos a conversar. Y agradecer al público que están en estos momentos en la sintonía de la programación y sobre todo los que están conectados al Facebook. Nos vemos este sábado 14 nuevamente en la Peña Los Andes. Así que los quiero ver a todos, nada más. Y al que no va, no importa, no interesa. Pero lo importante es que vayan, ¿no? ¿Ya? Ahí los espero, amigos. Nada más, mi querido Por supuesto. Gilbert. Vico, muchas gracias. Dicen que hijo que supera a su padre, buen padre. ¿Te está superando, Alexander, o no? No, sí. No, un día conversando, le digo, oye, hijo, ¿y cuándo empieza a cantar, no? No, papá, me dice, sino que yo no quiero cantar porque yo no te quiero opacar. ¿Para qué, papá? Tú eres mi chacal, papá. Gracias, Vic. Un aplauso para Víctor Carrasco Tineo, la voz del sentimiento en sus 48 años de trayectoria. Que Dios te siga bendiciendo, hermano. Le haces falta al Perú por tu música, por tus canciones. Natalie Arquínigo. Gracias, Edwin Quintana, Raúl Arquínigo. Amor, TV Digital. Yo soy Gilbert Causto. Hasta aquí el podcast Cuéntamelo Todo con el Rey Vico. Si quieres disfrutar de un rico y sabroso plato marino, un riquísimo plato criollo, aquí está el restaurante cevichería El Ajicito Limo. Los maquis, los cevichitos, la parihuela, espectacular. Te esperamos en un buen puerto. Quiero contarte que ayer dormí plácidamente porque estoy usando una almohada de colchones y espumas El Cisne. Durable, lavable, recomendable. Colchones y espumas El Cisne, inspiramos tus sueños. Si quieres disfrutar de un rico y sabroso plato marino, un